luego yo, o sea, en un principio lo enfoqué, o sea, enfocamos desde Godel el tema un poco hacia profesores de clásicas, pensando que ese sería el público que se iba a acercar. Luego, pues al final, la sensación que tengo, bueno, la sensación no, por la gente que se ha ido acercando, es que sois un público muy, muy diverso, que sobre todo pues tenéis curiosidad y amor por la literatura y por aprender. Y por el mundo clásico, ¿no? Por Roma, ¿no? Que es un tema que es muy transversal, que le interesa a muchísima gente, y bueno, Mónica nos puede ilustrar muchísimo porque es una sabia. Mónica, ahora la presentaré, pero primero me gustaría que Matilde se presentase, que es el alma mater de esta editorial y que además, bueno, que fue ella la que se acercó a Mónica y un poco que nos explique por qué porque este matrimonio también ha venido, ¿no? Estoy fuera del estudio, fuera de casa, y seguramente el sonido no sea muy bueno. De momento te oímos bien. Bien, voy a ser muy rápida. Uh-huh. No fui yo quien me acerqué a Mónica, sino Mónica quien se acercó a mí. En fin, fue un acercamiento mutuo. Cuando yo empecé esta editorial, yo en aquel momento era alumna de Mónica en la Escuela de Escritura del Ateneu Barcelonés, y ella era mi profesora de narrativa. Y bueno, en las cenas que hacíamos los alumnos, pues yo supe que ella era profesora de latín. Mi madre en aquel momento se acababa de morir y mi madre había sido profesora de latín y griego. Me había a mí inculcado todo el amor por las lenguas clásicas, aunque yo no era profesora de clásicas. Cuando Mónica supo que yo tenía una editorial que hacía poesía, pues me propuso que pudiéramos publicar en esta editorial de poesía actual, poesía latina epigráfica. A mí me pareció maravilloso, era el momento, yo era súper receptiva a todo lo que venía del latín y pensé que era una idea, y así nos lanzamos a esta aventura, que es un libro precioso, que no pasa de moda, que nosotros pensamos que es un libro como los que queremos hacer en la editorial, libros que no pasen de moda, y bien, ya está. Y Mónica es una gran profesora, gran latinista, gran comunicadora, y como todos los sabios, los buenos sabios, reparte lo que sabe. Y ya la conoceréis. Sí que te escuchábamos bien, pero también creo que escuchábamos muchas otras cosas. A ver, yo creo que, Isabel, casi que es mejor que las personas que no tienen el audio silenciado, que lo silencies tú, porque como anfitrión no puedes hacerlo. Yo no soy anfitriona, entonces no lo puedo hacer. Vale. Tú te pones encima de los nombres y los vas silenciando, porque si no va a haber mucho ruido de fondo y sí, va a ser complicado. Vale. A lo mejor hay quien no sabe hacerlo. Si tú lo puedes ir haciendo de los que todavía están con el micro. Sí, voy a silenciar así. Yo no sé hacerlo. Pues no te preocupes que yo te silencio. Ya está silenciado. Ya está silenciado, lo mero. A ver, por aquí. Queda. Es que pone José María, Josefa Cerdán, sí. También. A ver, ya está. Yo creo que los demás ya estamos todos con el... Bueno, menos yo, claro, porque sí. Yo lo claro, apago, no, por favor, tú no te silencias. Sí, Josefa Cerdán solo falta. Sí, espérate que lo estoy intentando y ahora no sé por qué no lo consigo. De todos modos ya no se oye ruido, ¿eh? Ya no se oye nada. Bueno, pues lo que os iba a contar, pues Mónica es poeta, es traductora, es latinista, es profesora de literatura y profesora de creación literaria, ¿no? Que eres una pionera en este tema, además llevas muchísimos años y además creo que tienes unas clases que me contaba Matilde que me daban muchísima envidia, me apreciaron un montón ir, que era para escribir sobre tu propia vida, sobre tu propia biografía. ¿Cómo es esto? Sí, yo llevo, por un lado, en el itinerario de ficción, pues doy clases de cuento, del cuento como género literario, y luego llevo todo el itinerario de no ficción, que es papeles privados, o sea, literatura autobiográfica, autorreferencial, diarios, epistolarios, memorias, autobiografías, en fin. Y es muy interesante porque, claro, se despliegan por ahí un montón de vidas apasionantes, de vidas a veces muy difíciles, y se trata de convertirlas en un proyecto literario, ¿no? Todo el mundo pues, puede escribir su propia vida, pero la gracia está en hacerlo literariamente.
con voluntad de estilo y que quede bien. La verdad es que me lo paso muy, muy bien. Yo he estado toda la vida en la universidad hasta el año 2017 y más de 20 años siendo profesora en diversas universidades. En 2017 decidí dejar el mundo universitario. Ya estaba entonces en la Escuela de Escritura del Ateneo Barcelonés y opté por dedicarme plenamente a la enseñanza de la escritura creativa por un lado y luego también a la enseñanza de la literatura clásica, porque en la Escuela de Escritura también se imparten cursos de literatura clásica, cursos de literatura en general, y entonces yo llevo allí una especie de club de lectura, taller que se llama Classics a la Carta, clásicos a la carta, y que consiste en aprender a leer a los clásicos sin miedo, ¿no? Porque hay mucha gente que no se acerca a las literaturas grecolatinas precisamente por esa distancia que parece que existe entre ellos y nosotros. Entonces mi voluntad desde el mundo de las clásicas siempre ha sido tender puentes, intentar establecer un diálogo muy directo entre el mundo antiguo y el nuestro, en la medida en que hay muchos elementos que nos pueden relacionar, otros que nos separan, sin duda, pero intentar pues llevar las cosas a nuestro terreno, ¿no? Porque de hecho siempre se ha hecho así. La tradición clásica consiste en reelaborar el mensaje clásico en todos los tiempos en función del contexto en que se lleva a cabo la lectura de los clásicos. Y entonces esto es lo que hacemos y la sorpresa es un poco como aquí, ¿no? La gran cantidad de gente interesada, porque al final no se apunta solo personas que pertenecen al mundo de las letras, sino que tengo un público muy variado. Entonces el caso de Perenia es una... Para mí, siempre lo digo, he publicado muchos libros, pero este es el libro más personal, más en que quedan más bien imbricadas mis aficiones, mis estudios y un poco también mi vida, ¿no? Porque yo me había dedicado durante mucho tiempo, cuando estaba en equipos de investigación de la Universidad de Barcelona, en el campo de la epigrafía, al análisis de los textos literarios epigráficos que tienen, bueno, como epigráficos que están inscritos en soporte duro, por lo tanto lápidas y también inscripciones de todo tipo, con especial interés y atención a este corpus de poemas escritos sobre piedra de carácter funerario, epitafios poéticos latinos. Y había dedicado a este tema pues mi tesis doctoral, estaba haciendo el doctorado en aquel momento, estuve muchos años trabajando en el equipo de Marcos Mayer, que es un gran epigrafista. Entonces yo primero abordé estos textos desde la materialidad, ¿no? Aspectos de escritura, naturalmente muchas veces se trataba de descifrar los textos porque no siempre se han conservado completos, ¿no? De postular pues, posibles lecturas, de analizar la paleografía, el material en el que estaban hechos. De hecho, yo había dedicado mi tesis de licenciatura a la relación entre el texto y el soporte epigráfico. Y hice un corpus de los Carmen Latina Epigráfica de Hispania y me dediqué también a estudiar los de todo el mundo romano conocido. Entonces, de funerario había unos 5.000. O sea, dices eso en el prólogo, dice, aprender el oficio de epigrafista incluso en aspectos técnicos fue extraordinario. Porque ¿cómo es el oficio de epigrafista? O sea, ¿tú dónde buscabas esos textos? ¿Esas piedras dónde están? Bueno, hay textos que están en museos, hay textos que están en colecciones particulares, hay textos que están publicados en corpora, es decir, en corpus especializados, que no son de fácil acceso, porque entre otras cosas no siempre están ni en todas las universidades ni en todas las bibliotecas, ¿no? Y existe toda una tradición de publicación de estos textos, pero solo para el especialista. Entonces esto es lo que yo explico, como tú dices, Isabel, en el prólogo, ¿no? Porque a mí me interesaba hacer también un prólogo muy personal, ya que este libro era un libro que estaba muy relacionado con mi vida casi íntima, pues me apetecía hacer un prólogo en el que, sin dejar de lado los aspectos técnicos que me parecía que era interesante que la gente conociera, sobre lo que es el oficio de epigrafista, en qué consiste, pues leer inscripciones e interpretarlas desde el punto de vista formal y de contenido, la paleografía, detectar talleres, detectar molduras para poder detectar también oficinas epigráficas, es decir, dónde se elaboraban estos textos, qué conexiones existen entre estos textos y los textos literarios, de qué nos pueden informar, o sea, cómo podemos conocer a través de estos textos muchos aspectos de la vida privada y pública de las personas que los hicieron inscribir, ¿no? Y entonces todo esto es un oficio, como oficio es un oficio interesantísimo, es un oficio apasionante, ¿no? Y a mí me interesaba también estos textos que primero me interesaban desde un punto de vista material, acabaron interesándome desde un punto de vista humano, ¿no? Porque se trata de textos que si habéis empezado a leerlos, algunos de vosotros sé que sí, porque los habéis comentado ya en Twitter y
y habéis hecho difusión, os lo agradezco mucho, pues son textos que desde el punto de vista de la condición humana son muy emotivos, son intensos, ¿no? Son textos que al final hablan de la muerte, pero de un modo muy vivo. De hecho, me gusta mucho el título que le has puesto al taller, ¿no? Porque realmente la muerte en Roma estaba muy viva, la muerte era una presencia y los muertos eran una presencia, no eran una ausencia, ¿eh? En nuestro caso, el muro casi que separa a los vivos de los muertos, si no hay una sensibilidad especial, es infranqueable. En cambio, en el mundo romano la presencia de la muerte es algo que es muy cotidiano, es muy cotidiana, y que por lo tanto la relación entre vivos y muertos también se establece de un modo muy distinto a como sucede hoy en día, ¿no? Y a mí me interesaba, pues eso, destacar cada vida que hay detrás de estos epitafios. Y cuando estuvimos hablando con Matilde sobre la posibilidad de publicarlos, pues de los 5.000 que existen 5.000, un mínimo de 5.000 poemas epigráficos funerarios, ¿no? Porque se trata de que sean textos poéticos, por lo tanto son textos que tienen su versificación, su cómputo silábico, según la cantidad silábica, que es lo que marca la diferencia entre sílabas largas y breves en latín, pero coger unos textos que fueran variados, tanto desde el punto de vista cronológico, aquí hay textos desde el siglo III a.C., aproximadamente III o II a.C., hasta el siglo V después de Cristo, que fueron también variados por lo que a la cronología a la ubicación se refiere, es decir, que el origen de estas piedras fueran en distintos lugares, en distintos puntos, a veces muy alejados del Imperio Romano, o sea que hay textos de Panonia, textos de Tárraco, textos de Italia, de la Galia, en fin, de muchísimas provincias del Imperio Romano, y que fueran variados en cuanto a temas, tópicos literarios y en cuanto a mensajes transmitidos, ¿no? Entonces salieron estos 50 después de mucho pensar, de descartar muchos textos que eran también preciosos, ¿no? De hecho todos los textos son bonitos, y efectivamente hoy lo he estado mirando y más de la mitad, creo que 26 o 27 de estos textos entrarían perfectamente en un tuit, porque son textos breves, cosa que no significa que sean textos ni sencillos ni simples en cuanto a mensaje. Yo creo que son textos que son muy profundos, ¿no? Porque apelan directamente a la condición humana, al porqué de nuestra existencia, al porqué de nuestro paso por la tierra, ¿no? A la voluntad de dejar una marca, de no morir del todo. Tópicos que al fin y al cabo se conocen bien en las tradiciones literarias ya de origen grecolatino, ¿no? El non omnis moriar, el amor ultramortem, la mors immatura, o sea, la muerte prematura, cuando las leyes de la naturaleza se rompen y lo que sería lógico no lo es, por ejemplo, que un padre tenga que enterrar a un hijo, el valor de la muerte, el poder igualador de la muerte, la mors aequabilis, ¿no? Hay muchísimos tópicos, de manera que estos textos, claro, cuando pensamos pues, en un posible público de este taller que se dedica a la docencia o la docencia del latín, pues realmente pueden dar mucho juego, pero en realidad estos textos lo que hacen es hacernos pensar muchísimo sobre nuestra propia relación con los muertos, ¿no? Y sobre qué significaba en el mundo antiguo la muerte y los muertos. Ahora estamos leyendo precisamente en los clásicos a la carta de este trimestre, estamos leyendo la Ilíada, este gran poema épico fundacional de la literatura de Occidente, como la Odisea, atribuido pues, por la tradición a un tal Homero, ¿no? Pero que en realidad no sabemos quién escribió, seguramente lo recitaron muchísimas personas y al final se acabó fijando por escrito por alguien que no se llamaba Homero, pero da igual, al final lo que importa no es tanto lo que sea verdad, sino lo que se ha transmitido como verdad, ¿no? Y en la Ilíada, evidentemente, hay muchos muertos, hay muchísimos muertos, ¿no? Pero estos muertos tienen todo su nombre y tienen todo su muerte. Hace un año, todavía no, yo creo que lo publicó, si no recuerdo mal, el 1 de noviembre del año pasado, Irene Vallejo, famosa autora sobre todo por su libro precioso El infinito en un junco, donde traza una historia de la escritura, historia de la escritura a través de los tiempos, publicó un artículo en El País que creo que se llama Contar lo innumerable, y era un artículo nacido a raíz de la pandemia, ¿no? Decía que estaba abrumada por la cantidad de números, de cifras relacionadas con la pandemia, ¿no? Y que eso dejaba un poquito de lado
el hecho de que en esas cifras existían personas con cara, personas con familia, personas pues con una vida que dejaba de ser en aquel momento, ¿no? En el momento de la muerte, y todo acababa pues diluido en el gran anonimato de la multitud, ¿no? de las cifras. Y comentaba Irene Vallejo en ese artículo, dice, qué diferente de los muertos de la Ilíada, en que cada uno tiene su muerte, en que incluso en una circunstancia de guerra, cada uno tiene su nombre, tiene su muerte, tiene su recuerdo, y qué diferente, decía ella también, de los muertos recogidos en la antología Perennia, ¿no? Es decir, citaba el trabajo que habíamos hecho en Perennia en ese mismo sentido. Entonces, hoy en día la muerte es una especie de asunto propio, ¿no? Que primero parece que le pasa siempre a los demás, que nunca nos va a llegar a nosotros, y que en cualquier caso cuando nos llega de cerca, porque muere un familiar, un amigo, quien sea, tenemos una especie de prisa en arreglarlo, ¿no? Es aquello de que se entierra a alguien y ya la gente dice, ahora ya está, ¿no? Como si nuestra obligación hacia el muerto terminara en la sepultura, ¿no? Entonces, esto es una forma de ver las cosas completamente distinta a la del hombre antiguo, ¿no? Yo, si queréis, si os interesa un poquito, porque tampoco sé exactamente qué conocimientos tenéis del mundo de la muerte en Roma, de la realidad de la muerte en Roma, pero yo he preparado un PowerPoint. Todo este material, yo me imagino que tú tienes los correos electrónicos de todos los inscritos, ¿verdad, Isabel? Porque yo te pasaré este material y si quieres luego pues lo distribuyes. He preparado unas cuantas cosas para que podáis continuar ahondando en el tema más allá de la conversación de hoy, ¿no? Que será necesariamente breve. Bien, pues voy a compartir un momentito. Yo no puedo, ¿no puedo compartir pantalla yo? A ver, espera, voy a autorizar Supone que no. Los participantes pueden compartir pantalla. Ahora sí. Ahora sí, vale, perfecto, muy bien. Pues bien, fijaos, bueno, aquí presentaba un poco la charla de hoy, el libro que ya debéis tener, ¿no? Que ya debéis de tener. La edición catalana, que claro, yo conozco un poco la historia de este libro en lo que respecta sobre todo a la edición en catalán, a la edición bilingüe catalán-latín, porque realmente ha sido una edición que ha tenido muchísimo éxito. Ya vamos por la tercera edición, se han hecho muchas actividades, tanto en escuelas como en otras instituciones, a propósito del libro, ¿no? Pero la edición castellana, pues española, está distribuida desde el 2016, porque se publicó un año después de la edición catalana, pero realmente no he hecho una labor de difusión de la obra. O sea que vosotros os estáis estrenando conmigo o yo me estoy estrenando con vosotros en lo que hablar del libro en la edición española se refiere. Bien, aquí veis un poco la colección de poesía de Godall, que se llama Caduc en catalán y Alcaduz en castellano, y que es una metáfora de lo que significa la poesía, ¿no? A partir de esta vasija que sirve para poder extraer agua de los pozos en las norias, ¿no? La poesía es una especie de agua que nos alimenta el cuerpo y el alma. Bien, una explicación sobre este mensaje epigráfico, sobre la omnipresencia del mensaje epigráfico en el mundo antiguo, ¿no? Fijaos, este es uno de los textos que aparece en Perennia. ¿Por qué existimos? ¿Por qué hablamos? ¿Qué es en definitiva nuestra vida? Hasta hace poco ha vivido con nosotros un hombre, ahora ese hombre no existe. Se levanta una piedra y un nombre, nada más, ningún otro vestigio. Que sea, por así decirlo, la vida, no tiene sentido que te esfuerces por saberlo. Es un poco la voluntad de escritura, nace de ahí, ¿no? Todos nos preguntamos el porqué de nuestra existencia, no tenemos respuestas, todo es muy incierto, la única certidumbre es que vamos a morir, pero no sabemos por qué vivimos, ¿no? Entonces, en el mundo romano, estas inscripciones muchas veces, como aquí, reflexionan sobre el sentido de la existencia, otras veces simplemente son explicar la historia de quien ha muerto, lo que hacía, lo que le gustaba, incluso cómo murió. Las circunstancias de la muerte se explican en muchas ocasiones. Otras veces se interpela directamente al lector, y ahora veremos por qué. Esto tiene que ver con la ubicación de las tumbas en el mundo romano. Y en definitiva se trata de buscar en la palabra un sucedáneo de pervivencia, ¿no? Un intento de inmortalidad. Os he puesto algunos textos de escritores que van en la misma línea, ¿no? En la línea de reivindicar la palabra como forma de dejar huella, ¿eh?
ya los leeréis, no os preocupéis, ahora no vamos a perder tiempo. En fin, los tópicos sobre la muerte, que se denominan a partir de términos latinos, como sucede también en otro tipo de tópicos de espacio, tópicos de tiempo, tempus fugit, carpe diem, etcétera, porque fueron los romanos los que le dieron bastante la forma definitiva. Respecto a la muerte, se insiste sobre todo en el hecho de que es igual para todos, que es común a todos, que está preparada para todos, que no se ahorra a nadie, que nadie perdona. Es lo que significan estas palabras que tenéis aquí en pantalla, que es igualadora, que todos somos iguales ante la muerte y que la muerte iguala pues los bastones de los callados, los bastones de los pastores y los cetros de los reyes, ¿no? Que permanece igual para todos, ricos y pobres. Hay, por ejemplo, se puso este mosaico que se conserva en el Museo Arqueológico de Nápoles y que lo deja muy claro. Tenemos una balanza romana que está igualando, está pesando los atributos de alguien muy pobre y de alguien muy rico, y ya veis que la balanza está igualada, ¿no? Aquí también pues, el paso del tiempo y un niño y un anciano, todos igualados por la muerte. Tópicos en ese sentido, pues, que aunque todo muera y aunque todos tenemos que morir, hay algo que permanece en la escritura. Horacio dice: non omnis moriar, no moriré del todo, la muerte no lo acaba todo. Nosotros también lo decimos, ¿no? Las palabras vuelan, los verba volen, scripta manen. Lo que está escrito permanece. Hay una voluntad de pervivencia en la escritura y por eso estos mensajes epigráficos, que como digo eran omnipresentes en el mundo romano en todos los ámbitos, hay inscripciones votivas, honoríficas, en instrumentum domesticum, es decir, en los utensilios que se utilizaban en casa, ¿no? Para comer, por ejemplo, porque los carmina, es decir, los poemas no tienen muerte, carecen de muerte, ¿no? Perviven, permanecen, se quedan. Mueren los poetas, pero los poemas se quedan. Todas estas inscripciones nos aportan muchísima información de todo tipo, familiar, social, histórica, geográfica, topográfica. Nos permiten reconstruir a veces la historia de los hechos, pero también las mentalidades, cómo pensaba esta gente. No podemos decir que existiera un pensamiento único alrededor del tema de la muerte, es normal, tampoco hoy lo existe. Tampoco hoy existe. Hay gente que puede decir que no cree en el más allá, otros en cambio están convencidos que hay otra vida más allá de la muerte. No podemos unificar. En el mundo romano en general había un pensamiento muy poco metafísico, no se confiaba demasiado en el futuro más allá de la muerte, ¿no? Por eso se instaba tanto a aprovechar la vida, el carpe diem, ¿no? a estos aspectos más hedonistas de la realidad. Entonces, tenemos muchos tipos de inscripciones, nos interesan ahora las que son funerarias y que son, como digo, poéticas. Me preguntabas antes, Isabel, ¿dónde se encuentran? Pues tenemos estos corpora, evidentemente a veces vamos a ver las piedras directamente, que pueden estar in situ, pueden estar en museos, en colecciones epigráficas. Luego existen pues a veces grabados y no se conservan porque se han perdido. Luego tenemos corpora, como todos estos, son el Corpus Inscriptionum Latinalum, es el gran volumen, que tiene muchísimos volúmenes, ¿no? la gran colección de inscripciones latinas que existen, ¿no? Y existen también trabajos específicos sobre los carmina latina epigráfica, es decir, estos poemas epigráficos. Eso sería como encontraríais, si fuerais a buscar estos corpus, el CIL, el Corpus Inscriptionum Latinum, ¿cómo veríais las inscripciones? Las encontraríais pues así en capitales cuadradas o a veces en librarias, imitando un poco la paleografía del texto, pero naturalmente sin ninguna traducción. Es decir, que estarían reservadas a aquellos que saben latín o en el caso de las inscripciones griegas poéticas, pues griego. Y si vais a un museo, pues también encontraréis, como en este caso, está muy bien distribuida en el campo epigráfico, pero a veces sí encontramos información que nos permite saber de qué va esto, pero es difícil acceder a lo que significan estos textos. Por eso creo que es tan importante que existan colecciones al alcance de todos, como las colecciones de poesía, porque mi interés no era hacer un trabajo arqueológico, era hacer un libro de poemas sobre la muerte y sobre la vida, que los pueda leer un lector, una lectora actual, y que los sienta suyos, que no se dé cuenta que no exista una distancia, que lo lea como si fuera un libro de poesía moderna. Esta era mi intención y por lo que parece pues lo conseguí, porque gente que no había leído, incluso gente que no lee poesía, ha leído este libro y es un libro que le dice muchas cosas, ¿no?
os he puesto diferentes modelos de inscripciones que podemos encontrar, todas son poéticas. Esta es de Córdoba, por ejemplo, es una inscripción en una capital más libraria, más parecida a la cursiva. Vayamos al contexto arqueológico, que es lo que os decía, que permite entender muy bien por qué motivo los muertos en estos textos muchas veces se dirigen a los vivos. Esto tiene que ver con la ubicación de las tumbas, los mausoleos, las estelas, las lápidas, los diferentes tipos de monumentos epigráficos de los difuntos, ¿no? No se podía enterrar ni inhumar intramuros, de modo que las inscripciones funerarias se disponían a ambos lados de las vías romanas. Eso hacía que cuando la gente viajaba, pues se podía parar delante de una inscripción y leerla. De hecho, una de las cosas que piden los muertos muchas veces al caminante, aquel que hace camino, que sea al viajero, al turista incluso, pues es siste gradum viator, hospes, condeico, tal, es decir, tú que pasas por aquí, párate, lee mi nombre, consciente de que mientras estés en el recuerdo de los vivos, de algún modo no habrás muerto del todo, ¿no? Es lo que dice Cicerón en las Filípicas, en invita mortuorum in memoria exposita vivorum, porque la vida de los muertos consta o está situada en la memoria de los vivos. Es decir, que nadie muere del todo mientras haya quien lo recuerde. Se disponían, estos son trozos de la Vía Apia, algunos, para que veáis cómo están dispuestos los monumentos con las inscripciones correspondientes. Se establece pues un diálogo entre el viator, entre el caminante y el difunto. Un diálogo que a veces el difunto responde, ¿no? O sea, un diálogo, evidentemente, es dar voz a quien ya no la tiene. A veces es el muerto quien habla, a veces habla un amigo suyo, a veces habla incluso la piedra. Esta piedra te ordena, caminante, que te pares un ratito, ¿no? Que leas mi nombre, que me lances unas cuantas flores, que te acuerdes de mí, etcétera, ¿no? Más ejemplos de inscripciones a lo largo de estas vías. Esto es un grabado de la Torre de los Escipiones, que está situada en la Nacional 420, a la altura de Tarragona, y que es un monumento funerario con dos figuras, y hay un epitafio poético en escenarios iámbicos hacia arriba en el dintel. Aquí lo veis, no en el grabado, sino en su estado de conservación actual. Esto es la vila de la Plaza de Madrid, de Barcelona. Y también estos monumentos funerarios con inscripciones. Precisamente yo trabajo justo aquí al lado, en el Ateneo Barcelonés, está en la calle Canuda, que está justo al lado de la Plaza de la Vila de Madrid, donde se puede ver estos monumentos epigráficos. Bueno, ya os lo he dicho, puede hablar una voz impersonal, un familiar del difunto, una persona próxima a él, puede hablar el muerto, puede hablar la lápida, tumba o la imagen que contiene. A veces son distintos interlocutores, hay un auténtico diálogo. Es interesante desde un punto de vista ya narrativo, ¿no? Cómo se establece esta comunicación entre vivos y muertos. Esta es una inscripción de Guisona, en Lérida, en el municipio de la provincia de Lérida, que es muy bonita, tiene una éder aquí dibujada, se ven todavía las líneas de la ordinatio, es decir, la forma de disponer la pauta para que el lapicida no se torciera, y es un poema que dedica una madre a su hija que es muy pequeña, se ha muerto a la de 11 años, 10 meses. A veces incluso las horas se confunden, ¿no? Porque es interesante dejar constancia de cuánto tiempo se ha vivido, ¿no? Todo esto lo podéis leer en Perenia, que hay un auriga de Tarragona, que murió pues, de enfermedad, que explica pues, las circunstancias de la muerte. A veces es eso, ¿no? Reposan los huesos de un auriga sencillo, es lo que hacía, y que murió. Enfermedades quemaron mi interior, la mano de los médicos no las pudo vencer. Y lo que os decía, la petición, deja caer unas flores sobre mis cenizas, te lo ruego, caminante. Quizás mientras estaba vivo yo, tú fuiste uno de mis seguidores. Pensad que en el circo, ¿no? Las carreras de vigas de cuadro eran espectaculares, y había un poco como con el fútbol hoy, ¿no? Es decir, los seguidores de las distintas facciones, los distintos equipos, que
que eran verdaderos hooligans, auténticos fans, ¿no? Vean, aquí os he puesto unos retratos de Al-Fayum, una madre y de 2 hijos, para dejaros ver este poema, que también está publicado en Perennia, ¿no? El tiempo se apresuró, tuvo que ocurrir, no llores, madre. Y dice, la madre ruega que os la llevéis lo antes posible a vuestro lado. Por lo tanto, una madre que ha perdido a sus hijos, ¿no? Y que lo único que desea es morir para reunirse con ellos. A veces el tono es humorístico, porque los romanos realmente tenían un sentido del humor, de la ironía, incluso una causticidad muy, muy notoria, ¿no? Y os he puesto esta caricatura para introducir el texto que viene a continuación, que también es un texto que está publicado en Perennia, que es las ventajas de estar muerto. Es alguien que ha tenido una vida complicada, difícil, y que ve la muerte, es el tema de mors solvit mala, ¿eh? La muerte deshace, literalmente desliga, desata todos los males, o sea, nos libra de los males, ¿eh? Quod super est homini, ¿eh? Lo que queda de un hombre. Lo que queda de un hombre, sus huesos descansan dulcemente. No me atormenta que de pronto tenga hambre, me he librado de la gota, no soy aval de pensiones y disfruto gratis de un alojamiento eterno. Era alguien que tenía complicada la situación vital y que ve en la muerte la posibilidad de librarse de todos estos males, ¿no? Del hambre, de la enfermedad, del hecho de no tener un techo donde vivir, etc. Mónica, una pregunta muy básica, pero que Sí. estoy segura de que no todo el mundo lo sabe, porque, o sea, ¿quién escribía estos textos? O sea, ¿el muerto lo encargaba antes? ¿Lo escribía el propio? Sí, existen muchas casuísticas, ¿eh? Sabemos que en algunos casos, porque las inscripciones nos lo dicen, son los mismos difuntos que en vida se han hecho el epitafio o se han hecho su sepultura para que no les pille de improviso cuando luego mueran, ¿no? Otras veces es un familiar, el esposo, por ejemplo, quien escribe el poema. De hecho, esto existía todo un comercio, ¿eh? Exactamente igual que ahora cuando muere alguien te vienen los del ocaso, los de Seguro Santa Lucía, de quien sea, ¿no? Y te dicen, a ver, ¿cómo quiere el recordatorio? ¿Cómo quiere que sea? Pues existía un comercio en este sentido en el mundo romano. Según parece, existían también manuales para escoger inscripciones, luego se hacían a medida. En ocasiones eran los amigos quienes encargaban pues el título es la inscripción. O sea que existen muchas casuísticas que podemos a veces seguir a través de la inscripción misma, porque nos lo cuentan, ¿eh? Un amigo ha escrito esto, qué pena que se ha muerto, no sé qué. A veces es el difunto quien ya dice, yo, si tienes, hay una inscripción muy interesante que dice, si sapis, o sea, si tienes cabeza, si sabes bien lo que, pon en tu vida un epitafio. O sea, escríbete un epitafio mientras estés vivo. Pon en tu vida una tumba, ¿no? Prepara esto en el Satiricón de Petronio, que es una de las primeras novelas que existen europeas, ¿no? Es una historia muy, muy divertida. El protagonista, Trimalción, es un nuevo rico, es un liberto, es decir, es un esclavo que ha conseguido, por manomisión testamentaria, ha conseguido la libertad. Y es un personaje que tiene muchísimo dinero, mucha capacidad adquisitiva, muy poquita cultura, pero que se las da de sabio, ¿no? Entonces organiza una cena y en el transcurso de esa cena, por ejemplo, en un momento bastante álgido de la cena, decide leer su testamento en voz alta. Entonces explica cómo ha encargado a un lapicida, a un arquitecto que construya su tumba, cómo quiere que sea el jardín de la tumba, qué extensión quiere que tenga, qué es lo que quiere que conste en el epitafio, etc., ¿no? Entonces es un texto paródico, es un texto irónico, porque lo que se pretende es ridiculizar a este personaje tan engreído que en cambio pues no se entera absolutamente de nada, pero sabemos que es una realidad que existía. Entonces existían especialistas en componer estos textos, si no los escribían, pues como digo, alguien de la familia, amigos, poetas conocidos, y luego existían los que lo grababan, los escritores, los que grababan y que a veces por no saber no sabían ni latín. Esto lo sabemos porque muchas veces se limitaban a copiar el texto. Y, por ejemplo, imaginaos un modelo que ponga, fulanito de tal vivió tantos años, tantos meses, tantos días. Y que yo lo tengo que copiar y como no sé latín, en vez de poner, pues, Felipe Martínez vivió 30 años, 10 meses y 2 días, pongo, fulanito vivió tantos años, tantos meses, tantos días. Esto pasa. Conservamos inscripciones romanas en las que pone
pues eso, tantum dies, tantos días, en lugar de poner los días correspondientes, cosa que demuestra que no tenían ni idea de latín a veces los que grababan estas inscripciones, se limitaban a copiar una minuta es como el bosquejo, el esbozo del texto. Es un mundo por eso digo que el mundo de la epigrafía es muy interesante, porque existe todo un comercio, todo un oficio, como existen diferentes talleres epigráficos, cada uno es especialista en unos materiales, como existe un comercio de materiales espectacular, de materiales muchas veces nobles, mármoles de calidad que se exportan y se importan a lo largo y ancho del Imperio Romano. O sea, hay una materialidad de la escritura y luego evidentemente existe también un mensaje, una espiritualidad que es interesante conocer. Bien, veremos algunos de... No sé, ¿tenéis alguna pregunta? Porque me podéis interrumpir cuando queráis, ¿eh? No es que yo no tengo ni nada especial preparado para hacer, o sea, sí que he preparado unos materiales para que los tengáis, porque creo que es un tema interesante y está bien que los tengáis para leerlos despacito cuando os apetezca, pero no es que quiera ir muy rápido para acabar un temario, porque esto no se acaba en un día, ¿no? Esto implica pues una concepción de la muerte, aparte de un espacio físico, ¿no? José María Abascal tiene dos artículos muy interesantes sobre los aspectos literarios, físicos, incluso jurídicos de los muertos en Roma, que os los pasaré para que los leáis, son muy interesantes. Pero es que, claro, hay muchas implicaciones. De entrada, pues el mundo de la muerte y de los muertos, y los dioses de los muertos, porque los romanos tenían una religión muy objetiva, que consistía en la existencia de muchísimos números, era prácticamente una vinculación contractual entre los que creen en los dioses y los dioses, o una especie de do ut des, te doy para que me des, un intercambio de favores. Entonces está todo como muy estipulado, qué tipos de dioses sirven para cada cosa, ¿no? Pero Mónica, es una fe literal, que es decir, realmente cuando hacen esos contratos, ellos creen que si le dan eso al Dios, el Dios va a dar sí, ellos. o sea, nosotros no tenemos esa imagen de los romanos, porque nuestra imagen de los romanos es muy hollywoodiana, está basada prácticamente en lo que hemos visto en las películas, ¿no? Excepto que seamos especialistas en el tema, ya hayamos leído mucho y hayamos acudido a las fuentes, ¿no? Tenemos la visión de los romanos como un pueblo un poco degenerado que se pasaban el día comiendo, bebiendo, ¿no? En las orgías, bueno, lo que aparece en las películas, en los peplums, en las malas películas, ¿no? En realidad el hombre romano, y esto lo dice Cicerón, era el hombre más religioso de la antigüedad. Hoy en día incluso diríamos que más supersticioso, porque la verdad es que el tipo de ceremonias, de rituales, de gestos que un hombre romano lleva a cabo desde que se levanta por la mañana hasta que se acuesta por la noche, nos parecería a nosotros supersticioso. Están todo el día haciendo prácticas, rituales, etc., ¿no? Ellos creen que existe una relación directa entre cómo tratas a los dioses y cómo los dioses te tratan a ti. Entonces, por eso, uno de los mecanismos básicos es pues, la oración, la promesa, el voto. O sea, yo haré esto contigo si tú te portas bien y permites, por ejemplo, que mi hijo llegue sano y salvo del viaje que ha emprendido o salga bien de esta batalla o lo que sea, ¿no? Entonces hay inscripciones votivas que demuestran esta... Pero también la vida íntima en la domus, en la casa, tanto si vives en una casa señorial, en una casa pues, de una familia acomodada, como si vives en una ínsula, es decir, en un bloque de pisos, está llena de detalles que demuestran esta presencia en la vida privada y pública constante de los dioses, de la religiosidad. El larario, por ejemplo, la presencia de los dioses del alar, es decir, del hogar, los ritos de paso. Por eso es importante ver este universo de la muerte, de qué tipos de dioses se trata. El rito de paso de la muerte, ¿qué se hace cuando alguien muere? ¿No? La muerte está muy viva porque es una presencia constante y un interés constante. Cuando alguien muere no solo hay que certificar su muerte, se expone el cadáver, luego hay una pompa que lo acompaña pues, hasta el lustrinum, hasta el crematorio, después de haber estado expuesto en el atrio de la casa durante mucho tiempo. Hay toda una serie de rituales que se tienen que llevar a cabo de forma muy, muy, muy escrupulosa, porque cualquier descuido puede conllevar una desgracia para el muerto y para la familia. Entonces esto es como cuando hay que hacer un sacrificio, que hay que escoger una víctima en condiciones, no puede ser cualquier buey, tiene que ser un buey pues, que esté de buen ver, que sea un buey que además
llegue contento al sacrificio, ¿no? Pero bueno, ¿cómo puedes saber si un buey va a llegar contento o no contento? Pues bueno, porque cuando lo vas a comprar al mercado ya escoges uno que tenga buena cara y luego te dedicas, mientras se está paseando el buey hasta llegar al ara donde se va a hacer el sacrificio, a mirar qué cara tiene. Y si a ti te parece que ese buey no tiene buena cara, pues haces una inauguratio, que de aquí viene el nombre inauguración. Quiere decir que tienes que reinstaurarlo todo y vas a buscar otra víctima, porque a los dioses no se les puede sacrificar un buey que no vaya contento al sacrificio, ¿no? Esto a nosotros nos parece como muy infantil, pero ellos estaban plenamente convencidos de esta realidad. Es más, estaban tan convencidos de esta realidad que podían llevar a cabo esta realidad aunque no creyeran en los dioses. Esto parece un poco, pues, paradójico, ¿no? Pero un sacerdote romano no tiene por qué creer en los dioses. Lo que tiene que hacer es hacer las cosas como las han hecho siempre, mos maiorum, o sea, de acuerdo con las costumbres de los antepasados y rite, es decir, ritualmente, como toca. Tú puedes no creer en nada, y igual que eres pues un edil o un cuestor o un, en fin, no sé, un cónsul, llegas a cónsul, que es lo máximo a lo que puedes llegar en tu curso sonoro, pues puede ser también un flamen, o sea, un sacerdote pues de Augusto, cuando se instaura ya el culto imperial, el culto a la figura del emperador, o un sacerdote de Marte, sacerdote de Júpiter, o un pontífice, que es lo máximo también en el colegio pontificial, el pontífice máximos, que es lo que con el tiempo pasa a ser el sumo pontífice, el papa de la iglesia cristiana. Y esto un poco da igual si te lo crees o no. Lo que tienes es que hacerlo, porque ellos lo que sí que están convencidos es que si no lo hacen, no les van a ir las cosas bien. Es una situación, pues una religión muy objetiva, que deja un poquito de lado el sistema de creencias para centrarse en los ritos. Luego ya veremos, bueno, no lo veremos porque hoy no vamos a hablar de religión romana, pero veremos que con el tiempo todo esto cambia y que poco a poco la gente necesita un tratamiento más íntimo del hecho religioso, una relación más personal con la divinidad. Ahí el éxito que tendrán a partir de un determinado momento los cultos mistéricos, por ejemplo, y naturalmente también el cristianismo, que no deja de ser un culto mistérico. Implicará esto un cambio de valores muy grande. Lo que sí que está claro es que los muertos son importantes y que hay que tenerlos presentes. Y hay que tenerlos presentes tanto por el respeto que se les debe como por el miedo que dan. Los muertos dan mucho miedo. Y no solo la noche de Halloween. Los muertos dan miedo siempre en el mundo romano. Se les quiere y se les quiere mantener contentos y apartados del mundo de los vivos. Se los entierra fuera de la ciudad y luego hay que hacer toda una serie de ceremonias para que estén tranquilos, para que no se metan con el día de los vivos. Por eso digo que hay una relación muy viva constantemente con los muertos. Os pasaré también, ya lo veréis, os he montado 4 PDFs a partir de un libro que publicamos hace algunos años, el profesor Xavier Espluga y yo, que se llama Vida religiosa en la antigua Roma, y entonces veréis que allí os he puesto tanto lo que es la concepción de la muerte en el mundo romano, como los dioses de la muerte, como los rituales que se llevaban a cabo cuando alguien moría, como incluso todo el calendario de ritos romanos, de modo que podéis coger ese calendario y decir, a ver, ¿qué día es hoy? 22 de octubre. ¿Qué estaban celebrando los romanos el día 22 de octubre? Entonces vais ahí, veis. Bueno, veréis también todas las ceremonias en honor de los difuntos, que se concentran en los meses de febrero, de mayo, pero luego existen también los rosalia y los violaria, que son ofrendas de flores rosas y violetas que se llevan a cabo en 2 momentos del año bastante separados. Por lo tanto, hay un ritual, hay un culto hacia los muertos, y esta presencia muy, muy, muy viva. ¿De acuerdo? ¿Por qué en febrero y en mayo? Que lo has dicho así como si lo tuviéramos Bueno, claro. no, el tema es porque la diosa Maya es una diosa que también está vinculada al mundo infernal, y febrero porque el mundo es el mes de las purificaciones. En el antiguo calendario romano, el primer mes del año era marzo. Entonces tenía mucho sentido que, igual que nosotros celebramos pues el año nuevo y celebramos también el fin de año, la Nochevieja, pues se celebraba con purificaciones el final del año. Entonces se purificaba el territorio y se purificaba también el mundo de los muertos. Y luego ya en marzo empezaba la campaña guerrera otra vez, ¿no? Era cuando se abría el mar, porque el mar estaba cerrado en estos meses de frío, ¿no? Es lo que se llama mare clausum, mar cerrado, no se podía navegar. En marzo empezaba de nuevo las campañas bélicas, se purificaban también las armas de los soldados, incluso los instrumentos musicales que se utilizaban en el ejército.
que es muy interesante, todo el mundo de los cultos, de las costumbres, las ceremonias que existen en el calendario. Es un calendario muy agrícola, como es lógico, por el tipo de sociedad de que se trata, pero donde la religión tiene un papel esencial, la liturgia, ¿no? Lo que toca. Nuestro calendario hasta hace 4 días también era un calendario marcado muy fuertemente por la religión, ¿no? Antes de llegar al día del divorciado, el día del padre, el día del hijo y el día del Corte Inglés, ¿no? Pues existía un calendario muy marcado por la religión, por los trabajos del campo también, ¿eh? Si tocaba pues, por el ciclo del año, los solsticios, los equinoccios, etcétera, pues en el mundo antiguo no era diferente. Hace 4 días que ha cambiado esto, ¿eh? Lo raro somos nosotros, los que lo hemos cambiado todo. Más o menos las cosas han seguido bastante igual durante muchísimos siglos, ¿eh? Y decías, perdona, que me ha dado curiosidad, Sí. rosas y violetas, ¿puede ser? ¿Has dicho que Sí, utilizaban? sí. ¿Por qué? Bueno, por la simbología de las flores. Las violetas todavía hoy están muy vinculadas en muchísimas religiones a los difuntos. Recordaré el poema de Aragón también, el Lilas et les Roses, las lilas y las rosas, muy vinculadas a abril, que es el año de las muertes, ¿no? O sea que hay flores, la simbología de las flores también tiene su importancia, ¿no? en el ritual. No se comparten siempre, no todas las culturas comparten la misma simbología, pero sí que existen ciertas tendencias que se notan, pues eso, en las ofrendas. Otras veces es simplemente una cuestión pragmática. Por ejemplo, cuando se enciende la pira funeraria, porque aunque los romanos practicaban tanto la inhumación como la incineración, durante mucho tiempo fue muy predominante la incineración. Cuando se enciende y se pide la ayuda de los vientos para que aquello sople y arda y queme rápido, se lanzan a la pira, se tiran nardos y narcisos, es decir, flores muy aromáticas, jacintos también, pero eso es normal, porque al ser muy aromáticas mitigan un poco el hedor del cadáver, ¿no? Entonces es una forma de contrarrestar los malos olores, ¿no? O sea, que a veces son cuestiones prácticas, el hecho de escoger unas flores y no otras, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? Y que solo pregunto yo aquí, perdón. Bien, bueno, os sigo compartiendo esto, pero vaya, que me da igual hablar de una cosa que de otra. Si tenéis más curiosidades. Bueno, este lo habíamos visto ya. Esto es... Aquí. Sí, por ejemplo. Fijaos lo que decía de la pervivencia, ¿no? Hay una inscripción de Fano, de Italia, que dice: Viator, quod tu tes ego fui, quod nunc sum tu et tu eris. Viajero, viajero, lo que tú eres, yo lo fui. Lo que ahora soy, también tú lo serás. En los arcos, en el Camino de Santiago, en Navarra, en la puerta del cementerio, pone: yo que fui lo que tú eres, tú serás lo que yo soy. Exactamente lo mismo, ¿no? Han pasado muchísimos siglos, pero la misma idea de que los muertos hablan a los vivos y les recuerdan que ellos también seguirán el mismo camino, ¿no? Y es una forma también de incitarlos a vivir. O sea, lo que es interesante es que el mensaje que predomina no es negativo. Siempre hay una voluntad de mover al vivo y de que el vivo no pierda el tiempo, ¿no? Y también de que piense un poco en el sentido de la vida, ¿no? Hay una inscripción muy interesante que dice: Eus tu viator lasse qui me praeteris, o sea, tú, viajero cansado, que pasas por aquí delante, ¿por qué no me miras, no? Por mucho que corras, esto también te va a pasar a ti. O sea, tú puedes correr mucho, pero vas a llegar al mismo sitio en el que he llegado yo. Tómate las cosas con un poquito más de calma, aprovecha más la vida, no te agobies tanto, no te estreses, diríamos, ¿no? Pues bueno, son estos mensajes. Ya veis que el campo epigráfico es variado, a veces está pues, con una maquetación que imita a la de los manuscritos, con las líneas incluso entradas con sangría, como cuando son dísticos elegíacos, el pentámetro suele estar sangrado, que está metido para adentro, ¿no? Bien, estos son ya más largos. Este es gracioso, este es gracioso porque es de un mimo, de un profesor de actores, ¿no?
que vivió casi 100 años. Entonces es gracioso lo que dice. Dice esto. Aquí está enterrado Leburna, maestro de mimos, que vivió más o menos 100 años. He muerto muchas veces, pero así nunca. Claro, el hombre, pues como actor que era y profesor de actores, seguramente en el gran teatro de la vida, en su profesión habían muerto muchas veces, pero así nunca. Os deseo a vosotros que aún estáis entre los vivos que estéis bien. Este deseo de salud, de felicidad, de aprovechar el instante, está muy, muy presente en estos textos. Este tiene la curiosidad, pero no es un caso único. Hay muchísimos epitafios que están dedicados a animales. En Perenia también se recoge el epitafio de una perrita. Qué dulce fue, qué buena, ella que mientras estaba viva yacía en mi seno, cómplice siempre de mi sueño y de mi lecho. Qué desgracia mía que hayas muerto. Solamente ladraba si una rival licenciosa se arrimaba a tu ama. Qué desgracia mía que hayas muerto. Ahora un sepulcro profundo te tiene prisionera sin que lo sepas y ya no puedes enfurecerte ni saltar, ni regocijarte con los mordisquitos que me dan. Bien, es un caso, pero existen poemas dedicados a gatos, a perros, a cerdos. Hay uno en griego interesantísimo de un pobre cerdo, un cerdito, que murió atropellado por un carro. Entonces es un lamento terrible por la muerte del cerdito en cuestión. Bien, esto como final del PowerPoint. Mantener la calma y recordar que todos tenemos que morir. El memento mori es uno de los grandes tópicos, pero hay muchos textos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estos textos, aparte del placer personal de leerlos, es un placer analizarlos, pensarlos, compartirlos. Y en el caso de los alumnos, si ¿hay alguien aquí que sea profesor, profesora de latín? Profesora, a ver, ¿dónde está? ¿Tú, Pilar, eres profesora? Yo soy sí, yo soy profesora. ¿De latín o no? No, soy profesora de español lengua extranjera. Bueno, pero ocurre lo mismo. Sí. Los tópicos los puedes... Sí, por supuesto. Y además estoy interesada, me he metido en el taller porque voy a hacer algo con mis alumnos. Sí. Mira, piensa que da mucho juego todo este tipo de textos, como dan mucho juego también las inscripciones parietales, los grafitos. Pensad que el mundo de los grafitos, la improvisación oral, hoy en día pues las batallas de gallos, los raperos, es un mundo bastante parecido, salvando todas las distancias, es un mundo de conexión a través de la palabra, de la improvisación que existía también en el mundo romano, ¿no? Entonces, a partir de estos textos tan breves, se puede hablar de muchísimas cosas en clase. Se pueden hacer talleres de epigrafía, se pueden hacer talleres de inscripciones parietales de Pompeya, por ejemplo, ¿no? Talleres de carteles electorales, se pueden hacer talleres, porque el manual del perfecto candidato fue escrito por un romano, ¿no? De los tiempos de Cicerón, y es un manual cínico, muy cínico, dedicado a los candidatos que se presentan a las batallas electorales, en este caso, no de gallos, aunque a veces también lo parecen, ¿no? Y la verdad es que da mucho juego. O los tituli picti, que son una especie de pintadas que se hacían en las paredes, en los muros de las ciudades, como los grafiteros hoy en día. Es decir, que hay muchos puntos de conexión. Lo bueno de que sean estos textos tan breves es que permiten un acercamiento al contenido con bastante profundidad, porque da mucho juego, pero también a la forma. Es decir, que incluso para alumnos de latín con poco conocimiento de latín, trabajarlos con la traducción al lado, lo hemos hecho a través de la edición catalana. Hay muchos experimentos en institutos y funciona muy bien, porque además me parece que lo comentabas tú, Isabel, que esto de la muerte es un tema que, aunque parece que no nos interesa que nos afecte, pero sí que da un cierto morbo, es decir, que saber cómo hacían las ceremonias o qué pensaban. Bueno, igual que cuando hablas de mitología, ¿no? Los mitos, las historias atrapan la atención de muchos niños, ¿no? Y explicar cuentos de mitología, o saber el origen de las palabras, porque las cuestiones etimológicas también acostumbran a llamar bastante la atención. Ya sé que cada vez cuesta más animar a veces a según qué alumnos que pasan olímpicamente de muchos temas, pero eso no significa que no se pueda trabajar en este sentido desde muchas perspectivas, ¿no? Yo creo que una de ellas es, pues eso, la conexión con la actualidad. Alguien de repente, hola.
No, que de repente ha habido ahí un sonido. Sí, nada. No sé si puedo intervenir, Isabel. ¿Puedo? Claro, hombre. O sea... Te oirá mucho ruido porque estoy en un bar en la eso es calle. lo que hemos oído. No, yo quería recordar a Mónica y quería recordaros que Mónica y yo hemos asistido a talleres hechos por profesores de secundaria a partir de este libro, donde los adolescentes, por ejemplo, elegían de todo el libro, pues qué inscripción les había gustado más y por qué. Y yo me acuerdo que, bueno, en alguna reunión... En el Museo Romano de Premià. En un museo romano, rodeados de las ruinas, ¿no? Y los chicos y chicas, hubo alguno que dijo, a mí me daba mucho miedo la muerte, pero después de leer este libro, y ahora pienso que hace poco que se ha muerto mi abuela o mi tía, no sé quién decía. Sí, nos explicaban. Y ahora pues me gusta mucho leer esto porque ahora bueno, no sé, hemos vivido experiencias muy bonitas con este libro que no las hemos hecho nosotras, las han hecho profesores y profesoras de secundaria, alumnos, pero hemos tenido la suerte, ¿no, Mónica?, de asistir a estos encuentros y a mí me ha resultado de una, o sea, fantástico. Encuentros muy amenos, muy divertidos, pero también de una profundidad increíble, ¿no? Porque en este encuentro que comentaba Matilde en el Museo Romano de Premià, fue muy emotivo porque por un lado había adolescentes que habían leído el libro y habían escogido cada uno su poema y lo recitaban en voz alta, porque lo interesante también es teatralizarlo, ¿no? Es decir, establecer estos monólogos como si fueran los monólogos de la antología de Spoon River de Edgar Lee Masters, ¿no? Es decir, estos monólogos casi trágicos, ¿no? Pronunciados, y explicaban por qué lo habían escogido y qué les suscitaba. Y luego, por otro lado, teníamos un recital de personas mayores, de personas muy mayores que decían, es que yo sé que me voy a morir pronto, no me puede quedar mucha vida, ¿no? Entonces esta conexión entre los adolescentes y la gente muy mayor que ya había vivido, o incluso gente que estaba enferma y que sabía que no le quedaba mucha vida, realmente era una experiencia emocionante, ¿no? Es cuando la literatura adquiere la máxima dimensión, porque es cuando la literatura va a la par de la vida y habla de lo más íntimo del ser humano. Y se establecían unos diálogos entre estos chicos y estos ancianos o estas ancianas muy interesantes. Y bueno, y recitales en latín también, es un concurso para recitar en latín, pues se escogió Perenia como primera experiencia. Muchísimas presentaciones, muchísimas experiencias con gente de edades diversas en escuelas de idiomas también, una forma de, incluso gente que estaba estudiando catalán, pues para gente extranjera que estudiaba catalán, pues para entrar en... Como son textos que te dicen mucho en muy pocas palabras, son de muy fácil explotación, ¿no? Y dan muy buenos resultados, ¿no? Y recitales, etc. Bien, os voy a mostrar algunos de estos textos. He escogido unos cuantos para que veáis. Además, muchos de estos textos tienen sus vídeos correspondientes, ¿no? Porque, por ejemplo, Mary Beard, que es una de las grandes estudiosas del mundo antiguo, supongo que algunos habéis leído algunos libros suyos, una estudiosa que ha trabajado en Cambridge durante muchísimos años y que sigue haciendo una gran divulgación del mundo clásico, tiene muchos estudios publicados y libros que han sido auténticos bestsellers, por ejemplo, SPQR, ¿no? Senatus Populus per Romanus. Pues ella va muchas veces a los museos y graba vídeos sobre inscripciones que están en los museos vaticanos, y algunas de ellas están en este libro. La de Ancarus Notus, la de Alia Potestat. Entonces va muy bien porque tienes las piedras, ella que te las interpreta, y que, bueno, tienes los vídeos en inglés, de modo que en una clase de inglés, por ejemplo, también puedes practicar inglés escuchando estos vídeos y leyendo después las inscripciones correspondientes. Bien, os he puesto, ahora me voy a dedicar, Matilde, lo he decidido, a tuitear estos textos, porque son, bueno, todos no, si no la gente no va a comprar el libro, si ya se los damos todos, pero algunos de ellos sí, porque son ideales. Este primero tiene 118 caracteres y hay algunos que son todavía muy... El más corto de todos creo que tiene 7 u 8, es aquel que dice vive, o sea, come, bebe, y luego ven, come, bebe. A ver si lo tengo. Sí, creo que sí que lo he puesto aquí. No. Vive, lude, veni. Va ideal esto para practicar los imperativos en latín. Hay muchos imperativos porque se están dando órdenes a los muertos, dan muchas órdenes a los vivos, ¿no? Entonces este tiene 18 caracteres, 4 palabras únicas, y además de diferentes
conjugaciones. Dice es, que es el del verbo, ese quiere decir come. El verbo come, vive, diviértete, lude. Hay que entender lude en el sentido de juega, diviértete, pero el lude muchas veces es el lusus amoris, es el ludus amoris, es el juego del amor. O sea, hace el amor y luego ven. Es una forma muy hedonista de resumir la vida. Es un carpe diem total, pero hay más carpe diems. A ver, hedonismo. Hay uno que se llama hedonismo. Ah, no, es este, que se llama Venus. Mira, este, por ejemplo. Pequeños, grandes placeres. 86 caracteres. Balnea, vina, Venus, corrumpum corpora nostra, sed vitam facium, balnea, vina, Venus. Los baños, los vinos, Venus, corrompen nuestros cuerpos, pero hacen que la vida sea vida. Los baños, los vinos, Venus. Naturalmente los baños aquí no están haciendo una apología de la higiene. No se trata de decir que hay que ducharse, sino que es los baños públicos, las termas, con todo lo que implican, de cuidado del cuerpo, de lugar de encuentro, de lugar también para ligar. En las termas se ligaba mucho y también se ligaba mucho en el teatro. Esto lo explica Ovidio en el Ars Amandi, en el libro del arte de amar, el arte de enamorar. Explica dónde hay que ir para poder encontrar a la mujer o al hombre de tu vida, ¿no? Y Venus, entendida como la diosa del sexo, más que del amor. Por lo tanto, el pasárselo bien, beber y practicar sexo, a lo mejor corrompe nuestro cuerpo, pero ¿qué sería la vida sin esto? ¿No? Por lo tanto, el tema del carpe diem, de aprovechar el momento, de aprovechar el instante, etc., ¿no? Esto sirve mucho para trabajar los tópicos literarios, ¿no? Pero también para hablar de las circunstancias de la vida. Alguien decía, no se le da importancia a la vida tanto como ahora. Yo creo que sí, que aunque la gente viviera poco, o precisamente porque vivían poco, se aprovechaban más, se interesaban mucho más en el aprovechamiento de la vida. Aquí tenemos un epitafio poético de un niño que además era esclavo de 5 años tan solo. Inspexi lucem subito quaeretes mi, ita neque domino liquite me gaudia percipere nec mesquire quid natus pone. Contemplé la luz y de repente me fue arrebatada. Así que ni pudo mi amo recibir de mí motivos de alegría, ni pude yo saber por qué nací. No tuvo tiempo ni de vivir. Tan pronto empezó a ver la luz de la vida, enseguida la oscuridad, como mueren los muertos, como mueren los vivos de la Ilíada, ¿no? Con esa oscuridad que se cierne sobre ellos, que les pone una sombra delante de la mirada, ¿no? La mors inmatura, la muerte prematura, es uno de los grandes tópicos porque realmente había mucha mortalidad infantil en ese tiempo, ¿no? Esta chiquilla pues se la llevó Plutón a su morada muy pronto. La morada de Plutón se ha llevado muy pronto a una niña, todavía no demasiado llena de la dulce luz de la vida, bonita, graciosa, como un capricho del cielo, quasi delicium celitu. Llora a su padre y ruega lealtad al epitafio, para que toda época le desee siempre una tierra leve. Sit tibi terra levis es el gran deseo que puedes tener para un muerto, ¿no? Que la tierra le sea leve. Todavía hoy a veces lo utilizamos, sit tibi terra levis. Que no le pese la tierra encima, porque esto es una concepción muy clara. Los hombres somos seres que estamos de pie encima de la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando en lugar de estar de pie encima de la tierra, estamos enterrados bajo tierra? El peso de la tierra, el miedo físico al peso de la tierra. Homo es, resiste tumulum contempla meum. Eres mortal, detente y contempla mi tumba. Fijaos que es mucho más fácil entender estos textos que la Guerra de las Galias, que es lo que se hace traducir casi siempre todavía en latín, ¿no? Porque homo es, a ver, a lo mejor el es no sabes que es la segunda persona del verbo sum, pero eres hombre. Espérate, párate, detente y contempla mi tumba. Me propuse de joven tener algo de que servirme. Injuriam feci nulli, no hice mal a nadie,
officia feci pluribus, hice favores a muchos. Además, prácticamente en muchos de estos versos se sigue la esticomitia, es decir, que la medida del verso es la medida del sentido. Hay una frase por verso, con lo cual es fácil delimitar dónde empieza una frase y dónde termina. Y finalmente dice, bene vive propera, o que es veniendum tu. Vive bien, apresúrate, esto te ha de llegar. No desaproveches el tiempo, vive bien. Bene vive. Otro joven, en este caso de 18 años. Nacido hace 18 años, he vivido tan bien como he podido. Querido por mi padre y por todos mis amigos. Gratus parenti atquamicis omnibus. Ioqueris ludas orto. Te animo a bromear y a divertirte. Hic summa es severita. Aquí la severidad es suma, extrema. Haz broma ahora, diviértete, porque esto de aquí es muy serio. Lo que a mí me pasa es muy serio. Hay un sentido del humor también muchas veces y un cierto sentido de la ironía, incluso una causticidad, ¿no? El romano es un ser muy, muy atado a la tierra y que sabe que en cualquier momento puede perderlo todo, aunque sea por unas lluvias, por el granizo. Hay muchos romanos que eran agricultores, ¿no? Entonces, están muy vinculados a la tierra, saben que en cualquier momento pueden cambiar las cosas. Siste uiator. La imprecación al caminante es uno de los tópicos más habituales en estos textos. Eus tu uiator lasse qui me praetereis, cum diu ambulareis, tamen hoc veniendum estivi. Y tú, caminante cansado, que me pasas de largo. Cum diu ambulareis, por mucho que camines, ambulare, ¿no? Podemos hablar de las ambulancias, que son vehículos que van andando de un sitio a otro a buscar. Podemos utilizar el texto para aprender vocabulario, para aprender pues también etimologías, ¿no? Esto también te va a llegar. El diálogo, en este caso no es un monólogo, sino que es el diálogo entre unos hijos y una madre. La madre está viva, sigue viva, los hijos murieron. Y le dicen esto a su madre. El tiempo se apresuró, aetas properavit, faciendum fuit, tuvo que ocurrir, noli plangere mater, no llores madre, noli plangere, noli metangere. Podemos hablar también pues, de tópicos relacionados con el mundo de las artes plásticas, ¿no? A partir de personajes y de hechos bíblicos, ¿no? Mater rogat quam primum ducatis seaduos. La madre ruega que os llevéis lo antes posible, que os la llevéis lo antes posible a su lado. Alguien que ha perdido ya las ganas de vivir. Mater monumentum fecit maerens filio. Una madre abatida hizo este monumento para su hijo. Exconil nunquam doluit nisi cumis non fuit. De quien nunca nada la afligió, excepto cuando él dejó de ser. De quien nunca nada la afligió, excepto su ausencia. A un hijo, por lo tanto, impecable, ¿no? Que no le había provocado ningún dolor y que le ha provocado ahora simplemente, que no es poco, el dolor de morirse, ¿no? Bene ad quiescias hilara, si quid sapium inferi, tu nostri memento, nos nunca movivisque mortui. Descansa bien hilara si es que los muertos sienten algo, ¿no? Si quid sapium inferi, los que están debajo, los que están en la parte inferior, ¿no? Memento mori, tu nostri memento, acuérdate de nosotros, nos nunca olvidemos tú. Nosotros nunca nos olvidaremos de ti. A veces las reflexiones no son tan directas sobre el muerto, sino son axiomas, concepciones sobre la vida, sobre la suerte, sobre la fortuna, el tiempo de la fortuna volubilis, el tema de la fortuna volubilis, que luego tanto éxito tendrá en la Edad Media, ¿no? La fortuna que es voluble. Recordad, pues eso, ¿no? El cambio de la rueda de la fortuna como gran tema de la literatura medieval. La fortuna promete muchas cosas a muchos, pero no da a nadie. Vive dies et horas, vive cada día y cada hora. Nam proprium est ni, pues nada te pertenece, no tienes nada seguro. Dum vixi quomodo conde que tingenum, quod comedie te vivi, tantum meum est. Mientras he vivido, he vivido como corresponde a un hombre libre. Lo que he comido y bebido, solo eso es mío. El comamos y bebamos que mañana moriremos, que luego también en todas las canciones de taberna, en la literatura goliárdica, encontraremos pues,
en los Carmina Burana, ¿no? Este canto a ponerse a banquetear, ¿no? A compartir la comida y a celebrar la vida. El tema del banquete, del simposio también está muy presente. Pero también podemos hablar de las posibilidades económicas que tenían los difuntos, ¿no? Si en vez de valentía y de coraje hubiese poseído fortuna, te hubiera construido aquí un monumento magnífico, pero puesto que todos los muertos sentimos lo mismo, con esto basta. No hace falta tener una gran tumba, ¿eh? Tampoco tengo dinero para pagártela, está diciendo quien está dedicando este texto al muerto. Y el tópico naturalmente del tempus fugit, que es la otra cara del carpe diem. Tempus fugit y carpe diem siempre van unidos, ya que el tiempo huye irreparable, ya que el tiempo pasa muy deprisa, como consecuencia, intenta aprovecharlo al máximo. Vive aetus quique vivis, vita parvo munus est, mox sorta est, sensim vigescit, deinde sensim deficit. Vive feliz tú que estás vivo, la vida es un regalo pequeño, surge de pronto, mox, exhorta, nace de pronto, sensim, imperceptiblemente, una forma apenas sensible, se fortalece, vigescit, el vigor, deinde sensim deficit, después imperceptiblemente se desvanece. Sensim vigescit, sensim deficit. Una persona mayor, una señora que ha vivido, que ha acabado muriendo sin compañía. Es un poema duro, es un poema fuerte, de alguien que se ha sentido defraudado por la vida, ¿no? Y que dice, es un poema también muy moderno, ¿no? Leía el otro día, porque no te conocía como poeta, Isabel, y te dijo que había leído cosas tuyas y que me habían gustado un montón. Y me gustaban mucho también los poemas de maternidad o de la no madre, o que significa ser madre, ¿no? Esta versión no edulcorada de la maternidad, ¿no? Pues mira, aquí tenemos un modelo del siglo I que ya va por ese camino. Dice, ¿ves cómo privada de los míos, viajero, he preparado mi lugar de sepultura? Y triste, más vieja, digna de compasión, echo de menos a mis hijos. Es una mujer que ha muerto sola pese a tener muchos hijos, y que se ha tenido que preparar ella incluso, ocupar de encontrar un lugar para donde poder ser enterrada, y que se sentía muy vieja, ¿no? Dice, mi vejez solitaria debería ser tomada como modelo para que las mujeres estériles pudiesen disfrutar de veras. No había nada peor, no había nada más estigmatizado que una mujer que no pudiera parir, que fuera estéril. Porque en el tópico de cómo deben ser las mujeres, entre los adjetivos más laudatorios, está el de multípara, que quiere decir, pues eso, que ha parido mucho, que ha tenido muchos hijos, multípara, ¿no? Como coneja, ¿no? Como que haya parido muchísimo, ¿no? Entonces esta señora está diciendo, pues a ver, las estériles no os preocupéis, disfrutad de la vida, que si total tienes hijos y tampoco te hacen ni caso, pues no os preocupéis. No hay que tener hijos para ser feliz, ¿no? De hecho, está diciendo, yo he tenido muchos hijos y he muerto sola y muy infeliz. A Matilde le gusta mucho el de la señora que se queja de que sus hijos, que acabamos de leer, porque es un poema fuerte, ¿no? Bien, 9 meses de vida, fijaos, arrebatado del seno de su madre, yace aquí una pobre niña que no llegó a cumplir 9 lunas enteras. En su lugar, mientras yace, la han llorado su padre y su madre. En este lugar, perdón, mientras yace, la han llorado su padre y su madre, desolados, y han encerrado sus miembros menudos en un sepulcro de mármol. Una niña, un bebé de animales. Florus vigarius. Antes os he enseñado un epitafio, una estela de una auriga de Tarragona. Este es una auriga, pero de otro lugar del Imperio, de Roma. Este es de Roma. Dice, yo floro, yazco aquí, en otro tiempo niño auriga, que al desear correr deprisa caí en las sombras. Es alguien que murió pues, conduciendo un carro de 2 caballos, vigarius, si no sería una cuadriga, vigarius, un carro de 2 caballos, quiso correr tanto que se precipitó en las sombras de la muerte, demasiado rápido. Este también me gusta mucho, de Zoticus, solo 90 caracteres. Doticus hic nomen nudum vanumque reliquit, incineres corpus, et in aetera vita soluta est. Zótico dejó aquí un nombre, desnudo y vacío. ¿Qué queda de nosotros? Un nombre solamente, ¿no? Si es que queda.
Se ha disuelto en ceniza su cuerpo y en aire su vida. El de las preguntas ya lo habíamos leído, ¿no? Estos poemas que no son tanto, bueno, que podrían ser axiomas, que podrían ser pensamientos más que epitafios, ¿no? Que se dirigen a un público más amplio, que trascienden la anécdota del muerto en concreto, la individualidad de esa muerte, para hablar pues, de eso, del sentido de la vida, ¿no? Este es el que hemos leído del señor que tenía gota y que estaba muy, muy contento de haberse muerto para no tener que sufrir más por estas cosas, ¿eh? Tierra se le ve, madre tierra, terra parens, a ti hemos encomendado los huesos de Fortunata, a ti que tocas a los tuyos con la proximidad de una madre, la tierra como una madre que nos abraza. No dejes caer ningún peso, no peses sobre su cuerpo y que la ceniza espere a la sombra. Ganar y perder, creo que este lo había compartido alguien, no sé si alguien de vosotros, me parece que sí, que lo he visto esta mañana en Twitter precisamente. Vive tú que has dicho, ella vive en el Elíseo. Fijaos qué sencillo, ¿eh? Solo 5 palabras. Un deseo de vida para aquel que pasando por allí, en vez de dejar de lado la inscripción, de no leerla, la lee y desea vida, una vida eterna, una vida otra, una vida en el Elíseo, en los campos elíseos, en el lugar de los bienaventurados, en el lugar de la gente feliz, de quien no pasa por el infierno del Hades más negro y más triste. Dice, vive tú, que has dicho, ella vive, ella está muerta en el Elíseo. Os advierto ahora a vosotros, los que siempre vivís avaramente. Desnudo te había creado la madre naturaleza y desnudo estarás. Ninguna gracia especial se da a los muertos. El vanitas vanitatum, la desnudez, el hecho de que todos llegamos muy ligeros de equipaje o desnudos del todo a la muerte. Nil sumus et fimus mortales respice lector in nihil ab nihilo quam quito requidimus. Nada somos ni hemos sido los mortales. Mira, lector, qué deprisa, quam quito, hemos vuelto a la nada de la nada. La vida como un camino desde la nada hacia la nada. Un tránsito de sombra a sombra. Un poquito de luz para aprovecharla mientras vivas y ya está. La de los placeres ya la hemos leído y esta también. Ya veis que lo que predomina es, por un lado, la voluntad de permanecer en el recuerdo, enseñando, mostrando quién eras, qué hacías, qué es lo que te gustaba. He escogido solo los pequeñitos para ceñirme al título del seminario, del taller, pero evidentemente hay poemas que tienen 2, 3 páginas, una página larga. Hay poemas de muchos versos, ¿no? Son poemas anónimos, pocas veces sabemos quién los escribió, pero que no desmerecen respecto de la literatura conocida, de los grandes autores, ¿eh? De hecho, hay una conexión entre la literatura y la epigrafía muy, muy intensa. Y estos poetas menores, como se les ha llamado a veces, estos poetas menores, en realidad eran grandes poetas. Lo único que pasa es que no se ha transmitido su nombre, pero son poemas muchas veces que tienen la categoría de los de Catulo, de los de Virgilio, de los de Ovidio, de los de Propercio, de los de Tibulo, de los grandes autores conocidos de la literatura latina, por hablar de la literatura latina y no de la griega, ¿no? Porque en griego existe también un corpus de epitafios poéticos interesantísimo, que alguna vez, me imagino, me dedicaría a traducir por lo menos unos cuantos, para hacer un Perennia 2, que seguramente será un Eisaei, que era la forma como los griegos se despedían de la vida. El Eisaei es esa eterna, es para siempre, ¿no? Perennia también pretende ser lo mismo, es el adjetivo el nominativo, vocativo y acusativo plural neutro del adjetivo perennis, perenne, y por lo tanto significa las cosas que duran. Perennia quiere decir lo que está destinado a permanecer. A mí me gustaría muchísimo que este libro permaneciera en la memoria de vosotros, este taller también, y sobre todo que si os ha gustado, pues animéis a darlo a conocer, a hablar de él, porque es una forma muy directa de entrar en muchos universos, pero también sobre todo en el universo de la vida y de la muerte, ¿no? De cómo veían los romanos tan alejados de nosotros muchas cosas igual que las vemos aún hoy en día, ¿no? No son textos que pasen de moda, son textos perennes, son textos que han sido objeto también de muchas recreaciones artísticas y de muchas recreaciones literarias, ¿eh?
Tengo un libro que, si os interesa, tengo un PDF de un libro que se llama Brevísima y que son textos muy, muy, muy breves, de 2 líneas, dísticos, que se pueden trabajar en clase, pero que no son Carmina Latina epigráfica, pero son textos, versos poéticos, dísticos, monósticos, que también se pueden trabajar y que están muy bien. A mí me parece que estos textos, aparte de que son más fáciles de abordar, pretenden hablar de muchísimas temáticas, ¿no? Entonces, no digo que no se tenga que traducir la Guerra de las Galias o la Guerra Civil de César, pero a lo mejor no es necesario traducirla durante 2 años, ¿no? Se pueden traducir también otras cosas y ver que hay otras sensibilidades, otras formas de elaborar mensajes poéticos. Bien, nos quedan, yo creo que 4 minutitos, pues hemos dicho que terminaríamos a 1:30. Os quería dar las gracias a todos por asistir. Una tarde de viernes, no puede hacer 1000 cosas, aparte de hablar de muerte, que no es un tema muy alegre así de entrada, y me hace mucha ilusión pues que 24 o 25 personas hayamos compartido esta tarde a partir de estos textos, que yo creo que son textos preciosos y de una gran calidad literaria y humana. Dime, Isabel, ¿qué decías? No, que bueno, que en algún momento hemos llegado a ser 30, o sea que la gente pues, a veces es, pues eso, no puede estar todo el rato y se va lo que tiene el zoom de la flexibilidad y también pero me parece muy bien, pues 30, todavía más, mejor. Yo creía que seríamos muy poquitos, la verdad, porque tampoco hemos avisado con tanto tiempo, también no sabes exactamente lo que hace la gente. Mucha gente tiene muchas ocupaciones, son viernes por la tarde, ¿no? Por lo tanto, me parece que está muy bien, que está... Sí, yo también me esperaba menos gente. Yo en ese momento no estaba yo poco. Y estoy muy contenta que este libro se conozca, que se abra un poco, que se abra, que tenga un horizonte más amplio, porque tú sabes, Isabel, que una de mis penas era que este libro era poco conocido. Yo creo que estas 30 personas o 25 personas que os habéis conectado y a los cuales doy las gracias ya desde ahora por haberlo hecho un viernes por la tarde, pues habéis conocido un libro muy interesante y habéis conocido una profesora, Mónica, una poeta muy interesante también, porque ya habéis visto, ¿no? Todas sus conferencias, todo lo que ella cuenta cuando hace literatura clásica, cuando da clases de narrativa, siempre es, bueno, un pozo de todo lo que sabe y que lo sabe transmitir muy bien. Ella ya sabe que se lo digo muchas veces. Ya llevamos muchos años yo siendo alumna suya y lo corroboro y lo digo. O sea, muy contenta que conozcáis este libro, y si lo podéis dar a conocer, si os gusta, que lo deis a conocer. Como editora es mi mensaje, ¿no? Bueno, además esta sesión se ha grabado, con lo cual yo creo que se podrá esparcir, se podrá compartir y seguro que se acabará utilizando como material docente, estoy convencida. O sea, que los que estamos aquí, pues estupendamente, pero seguro que acabará siendo vista por mucha más gente. Y luego además me encanta la oscuridad, ¿no? Cómo se ha ido haciendo la oscuridad. Hemos venido de la luz y como han pasado esta 1:30, todos nos hemos ido oscureciendo. Bueno, yo he encendido la luz, de hecho, ¿no? Pero los que no, habéis pasado de... O sea, hemos entrado en hemos sido acompasados con los epigramas, yo creo, ¿no? Sí. Hemos creado una atmósfera, sin proponérnoslo, muy propicia para este tipo de textos, que hay que leer a media luz, ¿no? y para adentro, muy para adentro. Y en voz alta, porque los textos poéticos siempre es mejor leerlos en voz alta, y en la antigüedad no se conciben leídos de otro modo. Entonces, incluso lo que se pretende cuando se impreca al caminante es que lo lea en voz alta, que lo lea en voz alta ante la tumba, ¿no? Yo creo que es una forma de ritualizar la lectura, porque la lectura siempre, por su mismo carácter no tan perecedero como el lenguaje oral, como las palabras pronunciadas oralmente, requiere este acto de sacralización, ¿no? de lectura en voz alta y la lectura sobre todo que ha recogido la escritura también, con lo cual el mensaje es más perenne, ¿no? Este tema. Y lo que pasa es que en el caso del mundo romano se requiere la lectura en voz alta, sobre todo porque ellos creen que las palabras hay que transmitirlas para que pasen, porque la lectura no era tan habitual como hoy en día. Entonces, cuando hay escritura, lo que se pide es que se lea en voz alta y que se transmita en voz alta, que se hable. Nosotros hoy también lo decimos, ¿no? El boca oída, el hecho de ir el hecho de mantener los mensajes
que vayan transmitiéndose, ¿no? Porque para un romano era mejor la oralidad que la escritura, entre otras cosas porque eran pocos los que leían códices, ¿no? O leían papiros. Y en cambio sabían que, lo digo porque verba volant scripta manen siempre se ha interpretado al revés. Nosotros cuando decimos verba volant scripta manen, lo que estamos diciendo es las palabras dichas oralmente se van y las palabras escritas permanecen, y creemos que lo que es interesante es escribirlo. Y para un romano era al contrario, era qué bien que se vayan porque así llegan a muchos, mientras que lo escrito solo permanece para unos cuantos. Estos textos antes solo eran para unos cuantos porque estaban solo en estos manuscritos, en estos códices o en estos corpus de difícil acceso, y el hecho de que existan en colecciones no ya de clásicos especializados, porque eso también implica, o bilingües especializadas, sino en colecciones de poesía contemporánea, pues esto los hace actuales, ¿no? Y actualizar el pasado es la mejor manera de tenerlo presente. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Fíjate si es importante la oralidad, que hoy está aquí uno de mis alumnos de los talleres de la 11, Baldomero, que es ciego. O sea, y para él es muy importante. De hecho, yo les he grabado, o sea, he trabajado un poquito con ellos tu libro y les he grabado los textos y se los he mandado por WhatsApp. Mira, otro día podemos hablar de esto, ¿no? de la simbología de no ver con los ojos y otras miradas que acaban siendo más profundas, que son las miradas internas, ¿no? Fíjate que en el mundo antiguo todos los adivinos, todos los que ven más allá de su mirada, todos son ciegos, Tiresias, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pues me alegro de que esté aquí también y que lo haya disfrutado y que hayas trabajado con ellos. Muchas gracias. ¿Qué te ha parecido la clase? Esta sí que es de altura, ¿eh? Interesante. Me alegro. Gracias. Bueno, pues nada. Pues buen fin de semana a todos y buena lectura. Y gracias, Isabel, por todo. Muchas gracias. Gracias a ti, que ha sido maravilloso y muy enriquecedor, es verdad. Un abrazo muy fuerte para todas y todos. Gracias, Isabel, también. Muchas gracias. Mónica. Adiós. Un beso a todos. Muchas gracias. Gracias.